Bueno, buenas tardes a todos los presentes a esta quinta disertación en el marco del seminario virtual 2020 organizado por APOADE, denominado Planeamiento, Diversificación y Eficiencia Energética. Seminario que comenzamos allá por el día 1 de octubre en conjunto con la seccional Sur y la seccional Cuyo de APOADE. Hoy día nos acompaña, como siempre, el contador Echegaray, presidente de la seccional Sur, y vamos a presentar a la quinta disertación, como les dije, denominada Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética en Cuyo, que va a estar a cargo de un estrecho colaborador de APOADE también, el arquitecto Ernesto Javier Di Paoli, quien nos va a ilustrar sobre la eficiencia energética en las construcciones edilicias. Ernesto, a quien le damos la bienvenida, desde San Juan. Muchas gracias. Hoy cumplimos en hacer una disertación totalmente virtual. Uno de los presentadores está en Mendoza, el otro está en Chipolete y el disertante, que es lo importante, está en San Juan, así que somos federales en esta oportunidad. El arquitecto Ernesto Javier Di Paoli es arquitecto recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente está realizando un doctorado en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de San Juan, profesor titular con dedicación semi-exclusiva en la Facultad de Urbanismo, Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de San Juan Nacional. Tiene una extensa y muy completa actividad profesional durante más de 25 años en la arquitectura, que incluye, por supuesto, muchísimas publicaciones en periódicos y revistas especializadas en arquitectura, diversos cursos de posgrado en el país y en el extranjero, conferencias, trabajos de investigación, participación en congresos nacionales e internacionales, con una gran cantidad de distinciones y premios e innumerables proyectos y diseño y ejecución de obras, que sería muy largo de enumerar, dada la actividad de Ernesto. Actualmente y desde el año 2016 se desempeña como director de planeamiento en la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Para no demorar más, agradecemos desde ya, Ernesto, tu colaboración para con APOADE y te dejamos en compañía de los asistentes para que nos ilustres al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carlos por la presentación y bueno, agradecer antes que nada a Pualle por la invitación a compartir algunos de los trabajos y de las exploraciones que intentamos que se transformen en cuestiones concretas. Voy a ir compartiendo la pantalla. Así arrancamos con la presentación. Bueno, un poco completando lo que dijo Carlos, lo que me gustaría decirles es que mi formación, mi actividad se centra en dos patas fundamentales, que son un poco la teoría y la práctica, o sea, no solamente la tarea de enseñar, sino la cuestión de formarse, y el desarrollo de mi estudio particular siempre lo he llevado como digamos, mi actividad como arquitecto está sentada en esos dos pilares fundamentales que intento desde siempre que se vayan articulando y retroalimentando uno con otro. ¿Se escucha todo bien, Carlos, no? Bien. Bueno, yo les voy a comentar acerca de un proyecto que venimos desarrollando hace un par de años, un proyecto que tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la eficiencia energética, pero la mirada que me interesa mostrarles o presentarles desde la arquitectura. Desde el hábitat, como hábitat sustentable, no solamente en la cuestión energética, sino en todo tipo de cuestiones, con respecto a la accesibilidad, la economía, etc. Y hábitat sustentable de eficiencia energética en Cuyo, porque creemos que lo que se ha desarrollado es muy aplicable a toda la zona centro-oeste del país, por las características climáticas similares que tenemos. Esta foto de la presentación la he tomado a exprofeso. Se trata de, simboliza un poco la idea de esta charla. Estos son los globos que hace volar un arquitecto y artista plástico, Tomás Araceno, tucumano, que está en Alemania, y él está,
digamos, desde la arquitectura y desde el arte, trabajando con la energía solar, yendo un poco más allá de la tecnología o con una mirada complementaria a la de la tecnología, y es un poco el espíritu del cual yo le quiero dar esta charla y es un poco el espíritu del trabajo que estamos desarrollando. Dicho esto, paso a comentarles que la idea fue, en principio, desarrollar un módulo urbano arquitectónico de habitabilidad sustentable como como módulo básico, en principio aplicable para las viviendas de interés social, o el IPB que existe acá en la ciudad de San Juan, que funciona muy bien, y que se manejaba con una tipología, digamos, prácticamente igual para todos los emprendimientos, y a partir de un trabajo en conjunto que hacemos varias veces con la empresa SCOP de acá de San Juan, que es una empresa constructora grande, surgió la charla de por qué no diseñar y proponer una vivienda que fuera superadora de lo existente a partir de la arquitectura. Entonces, a partir de eso yo comencé a desarrollar este módulo, y este módulo también me llevó a mirarle una arista que es la parte urbana, porque cuando nosotros hacemos viviendas, o cualquier arquitectura, estamos haciendo ciudad. Pero cuando hacemos vivienda de interés social, y vivienda colectiva, o vivienda única pero repetitiva, estamos construyendo de un solo golpe, digamos, una gran porción de ciudad. Y la ubicación y la manera en que esto se distribuya y se diseñe tiene un impacto muy grande, porque se hacen mucha cantidad de viviendas juntas. Y entonces nos parecía que realmente aplicar algunos criterios de ahorro energético y urbanos sustentables era como válido en este campo, no solamente en una obra particular de arquitectura donde el impacto es mucho menor. En ese sentido, desarrollamos un módulo, digo desarrollamos, aunque en realidad lo desarrollamos en mi estudio particular, pero con la empresa constructora se dedicó toda la parte de cómputo y presupuesto de la obra, porque la primera premisa que creemos que para una vivienda sea sustentable, o cualquier arquitectura sustentable, creemos que el primer principio de sustentabilidad es que no sea mucho más cara que una vivienda común, porque si no, le dejamos toda la tecnología, y comprando tecnología cualquiera es sustentable. Entonces, desde el principio este proyecto se basó en los criterios de arquitectura pasiva, y ver de qué manera podíamos resolver, sin inventar nada nuevo, pero sí juntando, haciendo interactuar e integrando todos los conocimientos que tenemos de arquitectura sustentable, de arquitectura pasiva, de una manera simple, precisa y económica. Es decir, que uno de los primeros, digamos, el primer motivo para realizar esto fue que no excediera el costo de la vivienda que tiene previsto el IPB para una vivienda de interés social. Primera idea, digamos, a explicar es que la cuestión solar en San Juan, bueno, en todos lados, pero sobre todo en San Juan, con la alta radiación que tenemos, queríamos que fuera preponderante, y sobre todo dejar de usar gas natural, por un montón de inconvenientes que tiene, sobre todo las factibilidades y las redes que complican, y tenemos el recurso solar, que es absolutamente grande en San Juan, como digo, con la gran radiación. Existe ya una cultura y una técnica que se está desarrollando muchísimo con las plantas solares, que todos saben, pero no es mi intención meterme en la parte tecnológica, sino en la parte de diseño. Así que esta vivienda debía ser muy simple, muy clara, muy fácil de construir, y a la vez estar orientada de la mejor manera. Así que, como ustedes ven, ahí, si ustedes alcanzan a ver, a la derecha en esta planta, este es el lote. La vivienda, el lote se divide en tres partes, en tres bandas. La banda del medio es donde se desarrolla la vivienda, la de la izquierda donde se desarrollan las ampliaciones. El norte siempre está hacia la derecha. Entonces esta vivienda tiene, para empezar, la mejor orientación, que es toda la vivienda abierta al sur, para captar las brisas predominantes, y hacia el norte, que es donde más ya nos debemos proteger del sol, tiene un alero en la parte del estar comedor, y tiene una pérgola, que funciona, digamos, de una manera tradicional desde, diríamos, muchos cientos de años,
la arquitectura vernácula digamos, de todos lados, pero sobre todo en estas zonas cálidas y secas, ¿no? Áridas. Entonces, como dije al principio, no estamos inventando nada nuevo, sino que estamos aplicando estos conceptos básicos, históricos, tradicionales, vernáculos, pero que en realidad veíamos que las viviendas del IPB no se aplicaban para nada. Simplemente era un sello de una vivienda que no tenía en cuenta para nada la orientación, daba lo mismo ponerla en un sentido que en otro. Nosotros primero, digamos, se vio ese tema, ¿no? Después, por otro lado, sí pensamos una vivienda que tuviera, como iba a prescindir del gas, que tuviera incorporado un calefón termosolar desde el principio, y la posibilidad de colectores para generar energía a través de fotovoltaicos. Con lo cual la vivienda se transforma espacialmente en una vivienda panel, por así decirlo, receptora de paneles. Entonces, la vivienda en principio la primera etapa es una banda que está al medio, se desarrolla linealmente, va pintada de color blanco, ya vamos a ver las imágenes, que es la mejor manera de reflejar el sol, y va con cierta aislación, con carpinterías, con los correspondientes postigones, bueno, etcétera, una serie de dispositivos de diseño, que reitero, son absolutamente tradicionales, pero intentábamos aplicarlos todos en esta vivienda. Como ustedes pueden ver, ahí, en la volumetría que está hacia la derecha arriba, transparentada, se puede ver esto un poco que les digo. La parte de los techos inclinados, donde van a alojar los colectores solares, ya sean, digamos, termosolares o fotovoltaicos. También por la conformación, digamos, que se le dio a la parte del estar comedor, a ver si está por aquí, sí, empezamos a pensar en utilizar elementos de muy bajo costo, como por ejemplo son rejillas, no sé si alcanzan a ver acá, rejillas que más allá de la ventilación que favorece a partir de tener ventanas hacia el sur, sino también una serie de rejillas, algo muy, muy económico en la parte inferior y otras rejillas en la parte superior, que abriéndolas de una manera alternativa y depende de la época del año, en un sentido y en el otro, genera una corriente de aire natural que va desde abajo hacia arriba y genera una ventilación cruzada, mejorando el confort interior de la vivienda. A su vez, la parte superior, donde el calor va a ir subiendo en el verano, digamos, en los momentos más críticos, como tenemos en esta zona, que prácticamente no tenemos invierno, excepto, digamos, un par de meses de mucho frío, pero el resto de los 10 meses del año prácticamente no nos queda otra que protegernos del sol, y buscando que, obviamente, aunque esta vivienda va a funcionar con algún aire acondicionado, sea la menor cantidad de horas posible al día, y se reduzca de esa manera reducir primero un gran porcentaje, digamos, de la parte energética con el diseño, ¿sí? Entonces, en la parte superior, que ya la vamos a ver en detalle, colocamos unas chimeneas solares, que son elementos que, digamos, por el calor del sol generan una corriente ascendente, son como unas especies de cajas negras en el techo, como unas chimeneas, verdaderamente chimeneas, que calientan y succionan el calor también a través de elementos móviles que hacen cerrarlo en invierno, etcétera, y generan, más allá de la corriente que se dé en forma natural, una corriente ascendente que mueve el aire en su interior. Esta es un poco la imagen de la vivienda. Como les dije, acá podemos ver la característica que tiene color blanco, que tiene elementos, esos bordes, esos rebordes que se ven en la fachada, como en los aventanamientos, tienen la función de proteger de manera parcial y con un elemento de muy bajo costo, como es la misma construcción, esas especies de aleritos, de aleros que circundan la vivienda, van generando que la radiación solar no pegue de lleno en los muros y menos en la parte de las aberturas. Estos conceptos, digamos, que no son nada nuevo, vuelvo a repetir una vez más, tienen que ver con la arquitectura pasiva, que desde nuestros antepasados más remotos se vienen aplicando, y por cuestiones de consumismo, de mercado, de modas, etcétera, por ahí desde la arquitectura se ha dejado de aplicar en forma masiva.
Entonces la idea es retomarlos, muchos arquitectos lo están haciendo, y el hecho de lo novedoso de esto creo que es aplicarlo a viviendas de interés social y que de alguna manera eso se multiplique en forma exponencial, ese ahorro. Existe un concepto que nosotros hemos tomado, que es el passive house o vivienda, simplemente traducido, la casa pasiva, que se basa básicamente en cuatro parámetros, ¿no? Que la casa tenga un muy buen aislamiento, o sea que funcione, digamos, sus muros y su techo con elementos con una masa suficiente como para que por masa se produzca un retardo en el enfriamiento o el calentamiento, que las ventanas y puertas sean de alta prestación, es decir, que sean DBH o que tengan la suficiente aislación, que no tengan puentes térmicos, que son los elementos por los cuales se puede transmitir la temperatura del interior al exterior, o sea, que no tenga puentes térmicos implica que ese traspaso sea muy, muy lento. La hermeticidad del aire y la ventilación mecánica, todo esto prescindiendo, digamos, de tecnología en principio. Y el uso de la tecnología que sea, digamos, en menor medida. Un poco lo que les explicaba se da acá, en la parte del estar comedor-cocina, que es el elemento principal. Cuando el calor sube, se puede escapar por acá por la chimenea solar, y cuando esto no se produce porque no hay una ventilación suficiente o no corre mucho aire, esta chimenea solar genera una succión superior, desde la parte superior, ahí tiene unas rejillas móviles, que hacen que a través de un vidrio que calienta la parte interior, se genere esa corriente y ventile de manera más natural. Bueno, la idea era que, digamos, el desarrollo de la vivienda sea compacto, mantiene las medidas de lo que maneja el IPB, está absolutamente dentro de esas características. Y esta vivienda ha sido computada, costeada, calculada y aprobada en la Dirección de Planeamiento, y está dando un 4% más del valor que utiliza el IPB, con lo cual es una buena performance. También aporta mucho el tema hacia el norte, la galería, el alero que tiene sobre el STAR, sobre las aberturas del STAR, y los parasoles que a su vez frenan el sol. Me refiero a los postigones móviles, corredizos, que frenan el sol pero a la vez dejan pasar el aire. Así que, digamos que para resumir, estas estrategias de control climático pasivo son generar sombras en muros al norte y al oeste, que son, digamos, las zonas donde más se calienta el muro, una aislación interior de muros y cielos rasos, un exterior con pintura blanca reflectante, y poder usar, digamos, estos elementos tecnológicos que son absolutamente necesarios, pero incluso en los pocos momentos que se usen, tratar de que estén conectados a la parte fotovoltaica y generen el menor consumo en red, digamos. También dentro de la ventilación pasiva, de la climatización pasiva, podríamos decir, está elementos muy sencillos como la pérgola al frente, este árbol que está en la parte lateral de la casa, que si lo vemos acá, ese árbol está como planteando para una futura ampliación, ese va a quedar como patio, eso va a ser un patio en un futuro. O sea, la futura ampliación está previsto en este sector y en este sector. La ampliación del STAR y de un tercer dormitorio. Podemos retrotraernos un poquito a la primera planta, está acá. O sea, la casa, otra de las cuestiones que nos parecía fundamental, es que cuando el IPB construye una casa y la entrega, después al poco tiempo la familia crece o tiene necesidades espaciales y empieza a ampliarla por cualquier lado y de cualquier manera. Entonces la idea fue resolver esas ampliaciones a priori y dárselas, entregarle ese proyecto a la gente, entregárselo con un manual de uso, por qué la vivienda ha sido diseñada así, por qué la vivienda tiene que ser ampliada de esa manera, y un poco el objetivo es que esta vivienda se amplía hacia el sur. Siempre estamos hablando de que esto tiene el frente del norte, este lateral está hacia el norte. Entonces tenemos el tercer dormitorio se amplía en este sector, dejamos ese patio al medio libre que da al sur, y acá se amplía el STAR. O sea que la vivienda, también está previsto un segundo baño acá atrás,
Entonces la vivienda futuro queda de 3 dormitorios, 2 baños, un estar, comedor, cocina y un recibidor más, digamos, más formal, por así decirlo. Y este patio cumple una función fundamental. La idea es entregar la casa ya con el árbol, como quien dice, marcando ese sector, porque este patio nos queda abierto al sur y abierto a la zona del vecino, que tampoco va a tener construcción, porque va a tener la galería. Con lo cual eso se va generando un microclima y ahí entramos en la parte urbana, en la parte de que no da lo mismo pegar las casas de una manera o de otra, que no solamente hay que diseñar el objeto arquitectónico en sí mismo, sino un poco en función de la ciudad o de lo que va a tener al lado. Acá en esta imagen podemos ver un poco todo esto que yo venía explicando, el árbol del vecino de manera ubicado central, y como les dije, se ha tenido en cuenta que en el costo de la vivienda se incluya esta pérgola y la colocación de ese árbol ahí, que como se imaginan es un costo ínfimo, pero ya para ir generando que las futuras ampliaciones, por ejemplo en este caso, sean acá y ahí, y ese árbol le está generando sombra desde el norte. Estos árboles son caducos, o sea que en el invierno permiten pasar el sol. Entonces, como una vivienda se va ayudando a la otra, y estos elementos de diseño, reitero hasta el cansancio, absolutamente simples, no hemos inventado nada, sino que los combinamos, porque a veces uno ve tantas soluciones fáciles que son el ABC de la arquitectura pasiva y no se aplican, y quizás en una casa, en dos que yo le haga a un cliente, si no se aplican, bueno, no pasa nada, pero esta cantidad de viviendas es importante. Entonces, acá está un poco el detalle de esa chimenea solar, con las correspondientes elementos, digamos, que lo componen, bueno, la pintura, los elementos móviles que generan, digamos, poder cerrarlo. Obviamente en el invierno, si hace mucho frío, todos estos elementos se cierran para captar, digamos, el calor o mantener el calor que se genera dentro de la vivienda. Así que nos hemos centrado más en este tipo de elementos. Todo esto está, digamos, ya, este proyecto, digamos, lo hemos venido, es un proyecto experimental, pero en este momento estamos ya cerca de aplicarlo. Ha sido presentado en el Ministerio de Infraestructura, al secretario de Vivienda, y hemos tenido contacto ya con un par de directores del IPB, y bueno, ahora estamos cerca de que pueda ser aplicado. También es, digamos, como esto que le explicaba al principio, más allá de un desarrollo realizado en mi estudio particular, también lo estamos desarrollando en la Facultad de Arquitectura, en el Instituto Regional de Planificación del Hábitat, de la Facultad de Arquitectura. Se está empezando a hacer el etiquetado energético de viviendas, tal cual hace poco tiempo que lo empezó a implementar el Ministerio de Energía de la Nación, que tiene en cuenta algunos de estos parámetros que yo les comentaba, como son los sistemas activos, la envolvente, las energías renovables, y de esa manera se va evaluando a las viviendas y se le pone una etiqueta. Esta etiqueta, por supuesto, como se ve acá, va desde la A hasta la G. La A es lo más eficiente energéticamente hablando, y se hace de una manera bastante sencilla, que todos lo podemos bajar. Hay un instructivo en el ministerio, y en la página del ministerio, y hay un programita que es muy sencillo para que todos podamos evaluar nuestra vivienda, y en este caso se va a realizar, no solamente se va a realizar, o sea, ya se ha realizado esta vivienda, sino la idea es que una vez que se construya, ir verificando, midiéndola a través de sensores, a ver si todas estas cuestiones que estamos explicando se cumplen y cuánto representa. Con respecto a lo que representa este diseño arquitectónico ecoeficiente o eficiente energéticamente hablando, a partir de la arquitectura, no estoy hablando de ningún aparato, de ningún elemento, de ninguna medición por ahora, podemos hablar de que son resoluciones efectuadas en la concepción de los proyectos, son más determinantes y las que ofrecen mejor balance de la relación costo-beneficio. A medida que avanza el proceso proyectual y la construcción, se van cerrando posibilidades. Eso es fundamental, porque nosotros creemos que hay muchos trabajos ahora que evalúan ya viviendas hechas y cuáles son sus mejoras. Eso es lo que se llama retrofit, como se puede ver acá arriba a la derecha. El retrofit, a partir del existente, da un parámetro, se hace el retrofit y se ve cuánto con el retrofit, con el rediseño, digamos, cuánto se puede mejorar. Pero el ex ante, o sea, hacerlo antes, genera muchas más posibilidades. Como dice acá, a medida que avanza el proceso proyectual,
se van cerrando posibilidades de modificar los parámetros. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, porque hemos visto muchos trabajos de investigación que hacen sobre construcciones ya hechas, lo que nosotros estamos haciendo es tomar todos esos parámetros y aplicarlos previamente, pero de una manera sencilla, simple, de bajo costo, que sea repetitiva y que sobre todo sea del mismo valor o un pequeñísimo aumento con respecto a lo que ya se viene haciendo. Yendo un poquito a la parte urbana, hablábamos y ya nos pusimos a pensar acá en el estudio acerca de esto como un proyecto urbano solar que generaba esta combinación, digamos, de todos los techos y todas las viviendas bien orientadas, digamos, orientadas en el sentido norte-sur, la parte, digamos, captadora del sol para captar a través de los elementos como paneles termosolares y fotovoltaicos la energía y calentar agua, y a su vez con un sentido longitudinal hacia el este y el oeste. Esa es como digamos, la implantación de manual de una vivienda, la galería al norte, etc. ¿Eso qué implicaba a nivel urbano? Bueno, eso implicaba una nueva manzana, porque, digamos, ya la manzana tradicional cuadrada no iría, excepto que uno diseñase ya tipologías para el este, para el oeste. Como el IPB, digamos, en el caso del IPB, licita una sola vivienda por barrio, nos hemos movido en esta primera etapa, porque este trabajo, digamos, esta es la primera etapa, pero tenemos muchas etapas que hemos empezado a desarrollar, que son las viviendas orientadas en otro sentido, y viviendas colectivas, que eso todavía está en etapa de inicio de desarrollo. Pero en este caso, que es una vivienda única, que es una vivienda repetitiva, que es como lo que viene realizando el IPB y haciendo avances muy pequeños, ha sido pensada una vivienda con el máximo orientación hacia el norte. ¿Para qué? Para que en un futuro no solamente tenga el panel termosolar, sino que pueda ir agregando todos los paneles fotovoltaicos que sean necesarios para llegar a un consumo óptimo de energía proveniente directamente desde el sol, ¿no? Ese urbanismo, bueno, empezó a generar una serie de tramas, como, o sea, a lo que voy, cómo orientar una vivienda o cómo localizarla o cómo empezar a armar esta arquitectura que se empieza a transformar en arquitectura urbana, que se va repitiendo, se va combinando y va generando una trama distinta, pero que es absolutamente compatible con la existente. Esto desarrollado a partir de un modelo teórico y que a la vez se va encastrando, se va como armando, como si fueran trabando como unos ladrillos, quedan estas manzanas más rectangulares y que a la vez generan, con los espacios verdes en las puntas, van generando también esos microclimas que yo les decía que acá se puede ver, donde tenemos hacia el sur, en las partes sur, porque siempre esto está orientado norte-sur, el norte está para la derecha, entonces vamos teniendo franjas de verde, de árboles, las calles, bicisenda, etcétera, y todas esas bandas de verde que van bajando ya la temperatura, acá la vivienda, tenemos la pérgola, cómo funciona el árbol de la vivienda, el espacio verde que tiene en la esquina. Entonces son todas bandas este-oeste, que son como cortinas que nos van frenando, que nos van haciendo de filtro en realidad el aire predominante del sudeste, que es el que tenemos todos los días, absolutamente todos los días, y es el que podemos ir, en el verano nos puede generar brisas frescas de manera muy natural. Así que esa combinación de viviendas las podemos ver en este caso, un poco lo que les decía, que les mostraba, cómo se va vinculando una con otra, y el diseño ha sido buscarle la simplicidad más absoluta, la economía más absoluta en el diseño, y que de alguna manera se transformen en casas portadoras de paneles, que eso sí nos parece importante que lo tengan. Con respecto a esta propuesta para el IPB, la vivienda incorpora desde cero los paneles termosolares para el calentamiento del agua, y los paneles fotovoltaicos está todo listo para que, depende del barrio, el gobierno puede implementarlo con un par de paneles, o ninguno, o después ponerle un par, o el dueño le vaya completando a medida que vaya poniendo. Pero son casas, es un urbanismo, un conjunto de viviendas que sea receptiva a los paneles solares, porque si no, como hemos visto en otros casos, es la típica vivienda cuadrada, que arriba se le pone una estructura metálica con los paneles, y por ahí es sustentable, pero estéticamente no lo es. Y creemos que lo sustentable, como dije, tiene que ver con la economía, con la estética, con prever el crecimiento. Y esta forma
como les expliqué más adelante, también permite que en el interior tenga una forma acorde al movimiento del aire, o sea que esa parte, digamos, alta es la que colecta todo el aire caliente que va saliendo, que va subiendo, y que de esa manera lo podemos retirar fácilmente por las ranuras, por las rejillas y por las chimeneas solares. Entonces, es como que a partir de esto, de un buen diseño, que creemos o muy mejorado del que está, por supuesto que todo es pasible de ser mejorado, pero creemos que se da un salto bastante importante en cuanto a la base para después que la tecnología funcione de manera mucho más equilibrada y con el uso menor, ya sea la parte eléctrica o cualquier otra tecnología, bueno, el uso de aire acondicionado, etc. Bueno, acá se ve un poco lo que les decía, la vinculación entre la vivienda, la galería, el árbol, la vivienda, la galería, el árbol, todo esto, o sea, ya empieza a funcionar ya esta suma, todo es mucho más allá de la suma de las partes, no es la vivienda sola, sino lo que nosotros no veíamos es que esto funciona, creemos, bastante bien en su conjunto, y de esa manera, digamos, este gráfico lo muestra un poco. Otra vista, otra cosa que no dije, pero que es importante, el tema de también, para el consumo energético, otra de las cosas fundamentales es utilizar mucho la luz natural, para usar la luz artificial la menor cantidad de horas posible. Entonces, hacia el sur, que es donde tenemos la mejor orientación para recibir luz directa, natural, suave y que no moleste y que no genere calor, acá en esta imagen se puede ver cómo la vivienda da sombra a todo este sector sur, lo deja en sombra donde está el árbol, y todas las aberturas que dan a ese sector están vidriados hasta la altura del techo prácticamente. Entonces, toda la vivienda se encuentra iluminada de forma natural y absolutamente gratis durante la mayor cantidad de horas del día desde el sur, que es la mejor, digamos, orientación para este tipo de... Bueno, acá podemos ver cómo se generan sombras. Esta es la fachada este, en este caso, y la oeste está absolutamente cerrada y protegida para que no produzca calor. Bueno, un poco las instalaciones que se han venido desarrollando son muy sencillas. Acá está la posibilidad para conectar la parte eléctrica a la red en un futuro. Se dejaría el gabinete para poner ahí los aparatos. Y la parte de biodigestor, después la idea es que tenga una huerta, trabajar con el programa Pro Huerta acá, que la gente se le entregue la casa, se le entregue con el árbol, la pérgola y con todo el kit de semillas para que haga una huerta. Entonces la idea es a la gente de darle un trabajo, un proyecto, una casa pensada a futuro y con todos esos elementos desarrollados. Acá un poco ver cómo funciona el asoleamiento, o sea, ha habido mucho estudio del asoleamiento. Por ejemplo, acá una cosa muy simple, y quizás todos lo saben, pero es que hacia el norte, cuando nos tenemos que proteger, que es en el verano, el sol está más vertical, con lo cual acá, con un pequeño alero, el sol en enero lo tenemos en los 82 grados, de manera vertical en el norte, con lo cual con un pequeño alero generamos sombra en casi toda la fachada, como se ve ahí. Con este otro alero, con esta otra pata, digamos, este alero vertical, este parasol vertical que tiene ahí, es un pequeño marco, pero que me genera hacia el oeste, que toda esta fachada me quede protegida cuando el sol está más para el oeste. Y acá es la sombra que va generando la casa en sí misma hacia atrás. Entonces ahí se ve un poco, este es un trabajo viendo solamente el juego de luces y sombras que va generando con el diseño. O sea, siempre yo he previsto que todos los diseños, la primera premisa es que funcionen bien solarmente. Y no me estoy refiriendo a paneles ni nada, sino que la casa esté diseñada, bueno, como se han hecho todas las casas históricamente, y no ir en contra de esos principios. Entonces acá generamos una zona de sombra hacia atrás, como les mostré recién. La vivienda es tirada este-oeste, que es la mejor orientación para que todos los locales, durante la mayor cantidad de tiempo, puedan ser abiertos y ventilados de sur a norte, con ventilación cruzada, y esto va a generar esta sombra, este lugar fresco, verde, y que después va a tener las ampliaciones que van a estar abiertas todas ese patio, digamos, como la típica vivienda colonial, la vivienda patio. Ahí vemos cómo la pérgola, bueno, aporta esa cuestión de sombra. Todo esto genera, que lo vamos a medir, ya está medido, y lo vamos a medir con las primeras viviendas que se ejecuten, genera un gran ahorro energético que digamos, por ahí no es tenido en cuenta.
y simplemente se busca, bueno, atemperar con aire acondicionado, o meter pérgolas en cualquier lado, se meten pérgolas al oeste, se meten pérgolas al sur, y por ahí generan el efecto contrario. Y creemos que estéticamente aporta también un cierto valor, esta orientación y esta conformación, y esta arquitectura, este diseño, este color blanco, aporta un valor que, bueno, es válido para para este conjunto de viviendas de interés social, repito lo que les decía al principio, de gran impacto. Bueno, después acá mostrarles levemente un proyecto que estamos pensando que se puede lograr a partir de un terreno que es longitudinal. Ahí, bueno, ya están las primeras ideas de cómo irían las viviendas, tiene la calle en este sector, el norte está para acá, entonces, bueno, se han dispuesto las viviendas en el sector sur y están todas orientadas como corresponde, tiene una calle, o sea, este sería como, digamos, la primer posibilidad de aplicarlas en un terreno concreto, en una charla que hemos tenido con el IPB, y bueno, eso que les mostraba de manera teórica, ahora ya lo estamos probando, ya se ha metido a planeamiento, este proyecto urbano está por salir aprobado, con estos cul-de-sac, entonces acaba con arboledas que también generan sombra, o sea, acá en las zonas de Cuyo, el tema de la sombra en verano es fundamental para temperar la temperatura, para bajar la temperatura, así que ahí vemos un poco ese planteo. Acá se ve, como la vivienda está orientada al norte, y estos árboles, esta es la vereda, y estos árboles ya me generan una sombra para la primera fila de casas, se generan estas situaciones donde ya este cierre puede no ser tan alto, y generan situaciones muy, muy agradables para la circulación del público, de los peatones y la gente que vive en las casas. Ahí se ve un poco el tema del asoleamiento, ahí el árbol que queda en el medio. Esas situaciones que fácilmente generan confort hidrotérmico, o sobre todo lo que buscamos es fresco en verano durante gran parte del día y usando mínimamente los aparatos como aire acondicionado, etc. Esta es un poco la vista desde el interior de esta vivienda. Acá se ve, por ejemplo, las aberturas hacia el sur, que captan la mayor cantidad de luz solar, digamos, natural. O sea, es claridad. Hacia el sur tenemos claridad, no sol directo. Entonces, esa habitación lo que muestra ahí es la galería que le está generando sombra. Acá tenemos, bueno, el pequeño estar comedor con la abertura hacia la parte de la galería. Bueno, y por último, un poco redondear la idea que venía planteando desde el principio, que cuando hablamos de energía solar, todos nos imaginamos esto, y bueno, acá en San Juan hay muchos, se está generando cada vez más parques solares, y eso creo que es muy positivo. También se está iniciando, ya está la licitación para la fábrica que va a construir paneles solares acá, y creo que eso es muy interesante, es muy útil. Y a veces los arquitectos competimos también de que cómo voy a poner el panel, etcétera, y nos olvidamos que nosotros desde la arquitectura, desde la creatividad, tenemos mucho para aportar en la parte del diseño previo, para que después los paneles solares, etcétera, acompañen ese diseño, lo mejoren, lo potencien. Pero nosotros, como arquitectos, creo, y se lo digo a mis alumnos, y lo pienso yo, y lo tratamos de desarrollar en el estudio, tenemos un gran camino que recorrer con el diseño, y poder dar una base bastante buena para que los técnicos o los que se dedican a la tecnología en forma específica la completen y le coloquen la tecnología necesaria. A modo de algunas ideas finales, podría decir que las resoluciones efectuadas en la concepción de los proyectos de arquitectura son las más determinantes y las que ofrecen el mejor balance de la relación costo-beneficio. A medida que avance el proceso proyectual y la construcción, se van cerrando posibilidades, un poco lo que hablamos al principio, de modificar a conciencia. El índice de prestaciones energéticas como referencia para la comparación de valores de referencia constituye una herramienta clave a la hora de proyectar inmuebles desde cero. Yo creo que todas estas cuestiones energéticas, y lo digo siempre como arquitecto y como proyectista, las tenemos que tener en la concepción desde el principio, porque si no después es muy difícil modificarlos, y ahí es donde se producen los grandes saltos de consumo energético
digamos, sin mucho sentido, donde tiene que venir la tecnología a suplir lo que como arquitectos quizás no diseñamos bien. Entonces nosotros nos estamos centrando en eso. Por eso también decimos que este proyecto intenta responder a mejores criterios de sustentabilidad respecto de una variante convencional de uso masivo. Aunque de haberse iniciado la evaluación de los beneficios en su fase inicial, estaríamos en presencia de una posible solución constructiva de un 63% más eficiente, con un impacto asociado a la mitad más bajo y apenas un 4% más onerosa. O sea que nosotros creemos que con este diseño ya se mejora energéticamente de las viviendas que hace el IPB un 63%. Supongamos que no fuera un 63% y sea menos. Eso lo vamos a corroborar, más allá de las cuestiones teóricas, una vez que las primeras viviendas se hagan, van a ser monitoreadas y con sensores, con la colaboración del doctor arquitecto Ernesto Kuchen, con el cual trabajamos juntos y que él se dedica a eso, para también una especie de retrofit, después ir monitoreando, verificando, y si no fue un 63% y fue un 50%, lo mismo va a ser útil. Y siempre manteniendo este porcentaje que no supere el 4% más caro de lo que se hace normalmente. Así que creemos que gastar un 4% más, sin contar ninguno de los elementos tecnológicos, y ganar un 63%, o un 60%, o un 50% de ahorro energético, es algo que, digamos, no podemos escaparle los arquitectos a esta tarea, y por ahí los arquitectos estamos instalando paneles solares o paneles fotovoltaicos, cuando en realidad nuestra tarea está antes de eso, y es lo que trato de inculcarle a los alumnos, que con la arquitectura podemos aportar muchísimo al ambiente construido. Por último, volviendo un poco a la primera imagen que teníamos del arquitecto que se dedica a la cuestión solar, desde el punto de vista artístico, que es Tomás Aracena, y que está probando esos globos solares. Bueno, volver un poco a recalcar lo que es un poco lo que quiero que les quede de esta charla, es que a partir de la creatividad, el ingenio y todos los saberes que tenemos los arquitectos, podemos aportar para, digamos, hacer una arquitectura solar en nuestra zona andina, no solamente ya de Cuyo. Desde la época de los incas, el sol fue un elemento fundamental para el diseño, para la arquitectura y para la construcción. Así que, bueno, de esta manera termino con esta imagen que simboliza esta idea que les venía expresando. Ese elemento también es de Tomás Araceno, también son esculturas dinámicas movidas con energía solar, por diferencia digamos, de presión y movimiento producto de la energía solar. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a Pualle por la invitación, a Adrián Harrison, que fue el que me acercó a ustedes, y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Carlos, estoy... Bueno, sí, hay varias preguntitas, Ernesto. Te agradecemos desde ya la colaboración para Poalle y para nosotros siempre. La verdad que es muy interesante todo este tema de la eficiencia energética en cuanto a utilizar los recursos naturales máximos en las zonas nuestras que son semidesérticas y bueno, y por ahí no se le da la importancia que corresponde. Una de las preguntas, bueno, vos como arquitecto seguramente es si tienen una medida en el terreno y en la superficie de la vivienda estándar o es de acuerdo a las circunstancias. ¿Cómo lo piensan hacer? Y, digamos, el módulo básico tiene 65 metros cuadrados, y en realidad eso es la superficie con la que trabaja el IPB. Así que, así como nos basamos en el costo, nos basamos en la superficie, porque de alguna manera había que seducir al gobierno y al IPB, decirle: te venimos a traer una idea fantástica, pero no es ni más grande ni más cara. Así que, como para entrar, digamos, mide exactamente lo mismo que una casa del IPB, 65 metros, es metros cuadrados. Sí está previsto, ya con algunas charlas que hemos tenido, que, bueno, mantener la misma vivienda, el mismo diseño, pero quizás agrandarlo un poco, tanto la parte del IPB como en algunos emprendimientos privados que también ha surgido interés, se puede ampliar. Pero nosotros hemos trabajado en este módulo básico de 65 metros, que es lo que tal cual
trabaja el IPB. Bien. En este momento, seguramente lo has dicho, preguntan si hay algún barrio realizado en ejecución en la provincia o en el país que mantenga estas premisas. En la provincia no hay, en San Juan no hay. Hemos visto publicaciones, hemos enterado de algunos barrios que intentan hacer algo similar, por ejemplo, pero no sé si hay algún barrio en algún lugar donde el IPB esté trabajando previamente tan intensamente. Lo que se viene haciendo es como ir verificando y midiendo las casas que ya se hacen y mejorándolas. Por ejemplo, en Buenos Aires hay un trabajo que hizo Ernesto Kuchen acerca de un conjunto de viviendas nuevo que es la ex Villa o Papa Francisco, o el barrio Papa Francisco, donde ahí se ha hecho un estudio similar, pero sobre viviendas nuevas ya hechas y aplicando esta cuestión de mejorarlas. Sabemos que hay en otros lugares que se está haciendo cosas similares, pero no en San Juan. Bueno, una pregunta que me imagino que en la simulación la podrás haber tenido en cuenta es, nos preguntan, el árbol está ubicado al norte para dar sombra, Al sur. al sur, para dar sombra a la vivienda, ¿cómo afecta a los módulos solares? ¿No los afecta? No. El árbol está al sur con el objeto de refrescar el patio que está al sur, captador de las brisas. O sea, la idea es que las brisas del sur pasen a través de ese patio verde y refrescado, se baje la temperatura del aire y entren a la casa, digamos, Perfecto. refrescando. Lo que genera sombra es, digamos, la pérgola delante. Pero no afecta a los paneles porque están por debajo del nivel de los paneles, por supuesto. Claro, la pérgola sí. Y el árbol podría afectar, digamos, si se hiciera muy grande, el árbol del vecino, pero está previsto, digamos, justamente eso también dentro del manual de uso, que sean, digamos, especies que no tengan alto crecimiento, sino que generen más que nada ese microclima en el patio. Bien. ¿Sí? Bueno, tenemos bueno, un asistente que después ya te voy a pasar el contacto, que se ofrece a colaborar con el desarrollo del proyecto de la ciudad de Malargüe, acá en el sur de la provincia de Mendoza. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Buenísimo. Y bueno, no sé si vuelven a alguna pregunta un poco tardía, te la pasaremos ¿Cómo no? vía correo para que después se la conteste al interesado. ¿Cómo no? Pero la verdad que es muy interesante. Eh, otra de las preguntas que hay, la última ya, llegó Sí, no, medio tardía. En el dormitorio, si tuviese la misma altura que en el área social, ¿se podría aprovechar para esa altura para permitir una mejor adaptación del entrepiso? Para, por ejemplo, colocar un pequeño dormitorio para un niño o algo por el estilo. en principio el proyecto contemplaba que fuera esta vivienda tubo, fuera todo igual, digamos, todo absolutamente igual, o sea, inclinada inclusive los dormitorios. Por una cuestión, digamos, constructiva, digamos, con la empresa constructora, el ingeniero calculista, un poco que negociamos dejar la mitad. Mi idea es que en realidad debiera estar toda la vivienda conformada del mismo modo. Todavía no está cerrada esa posibilidad y a medida que se van dando las posibilidades de concretarla, estamos repensando volver a esa idea que creo que es la más óptima, inclusive a nivel constructivo y de repetición de procesos, creo que es mucho mejor que la vivienda sea lo más pareja posible. Eso, en ese sentido, coincido con la pregunta. Debería ser, o a mí me preferiría que fuera más completa, pero hemos, bueno, tenido que negociar con los técnicos y con los ingenieros hacer mitad y mitad por ahora, digamos, pero no está perdida la batalla. Bueno, Pero de todas maneras, no tiene entrepiso porque no tiene una altura tal como para que vaya un entrepiso. O sea, es una altura y media, digamos. Tiene unos 4,5 metros en la parte alta, pero siendo inclinado no. Sí existen algunas viviendas de interés social que generan esta cáscara así alta y con un costo muchísimo menor, después vos le metés un entrepiso y generas un ambiente más. Pero no sería en este caso, por dimensiones, la posibilidad que existe. bueno, te agradecen todos los que han consultado las preguntas.
tu predisposición y tu amabilidad. Igualmente, Apualle te agradece una vez más la deferencia y la colaboración para con nosotros, así que en nombre de todos, la Comisión Directiva de Apualle y la Seccional Sur y Cuyo, te lo agradecemos y bueno, le vamos a dar paso al contador Echegaray por si tiene alguna inquietud o bueno, Bueno, muchas gracias, muchas te gracias. liberamos del resto. Un Muchas placer gracias. colaborar con Apualle. Bueno, muchas Listo, gracias. gracias a vos. Saludos. Bueno, sí, simplemente quiero nuevamente agradecer en nombre de Apualle y el Instituto de Capacitación Energético de Apualle, la seccional Cuyo y la seccional Sur que hemos organizado este seminario. Quiero agradecer a todos los participantes, por supuesto especialmente a los expositores que nos han brindado su colaboración y nos han aportado sus ideas en este seminario. También quiero agradecer al Zoom Manager Zoom, así se dice correctamente, que es Tomás Fies, y por supuesto a nuestros colaboradores locales que fueron el licenciado Leandro Adaro de Cuyo y al licenciado Gerardo Steingold de la Seccional Sur, que colaboraron permanentemente en la parte técnica y organizativa de todo el seminario. Una vez más, Apualle quiere aportar de sus expositores ideas a la eficiencia energética y el planeamiento. Y por otra parte, también los quiero invitar a todos al nuevo seminario que se está organizando con la seccional NOA Centro, y próximamente seguramente se les va a mandar el enlace para que participen. Bueno, sin más, agradeciendo a todos quienes colaboraron, quienes participaron, esperando haya sido del agrado de todos ustedes. Los invito hasta el próximo encuentro. Bueno, gracias por todo, igual a vos, Edgardo, a Gerardo, a Manuel, a todos los disertantes que nos han tenido al jaque durante todo el mes de octubre y esperemos que los aproximadamente 200 asistentes a las charlas, a las diversas charlas, hayan salido satisfechos. Me parece que todos los temas han sido de muy alto interés y utilidad. Así que sí, como vos dijiste, reiteramos nuestro agradecimiento al ICAPE a través de su director, el ingeniero Raúl Gallardo, a la Comisión Directiva Central de Apualle, quienes organizaron este seminario en su momento, y bueno, y los invitamos al próximo seminario que se desarrollará en el ámbito de las seccionales Centro y NOA en el mes de noviembre. A todos los asistentes, una vez más, muchas gracias y los esperamos la próxima. Una cosita que me olvidaba, porque siempre me olvido, soy así. Ahora va a haber una encuesta de votación que en unos minutitos la pueden contestar. Les pido a los asistentes que nos ayuden a tocar los tópicos necesarios para que el próximo sea un poco mejor en la organización y del próximo seminario. A todos, muchas gracias.